En esta ocasión tenemos a Antonio que nos va a presentar una presentación, va a estar hablando de herramientas para trabajar con Python en equipo, un tema muy interesante y muy importante. Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, gracias por estar con nosotros el día de hoy y inmediatamente te doy acceso, te dejo para que seas tú quien tengas el mando. Sí. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Pues, ¿qué onda? Saludos y, bueno, agradecer también a la banda de PyCon Latam que puso este escenario para todos los que hemos estado presentando. Como Andrés ya les mencionaba, voy a estar hablando de trabajando en equipo, herramientas con Python. Les voy a hablar sobre una especie de framework y las herramientas que son parte de este framework. Entonces, pues, sin más, vamos a comenzar. Primero quiero comenzar con una súper advertencia. Esta plática está llena de opiniones. De entrada están mis opiniones sobre estas herramientas que yo considero entre las mejores para desarrollar. Y cada una de estas herramientas, a su vez, también tiene opiniones sobre cómo hacer cada una de las tareas que realizan. Entonces, ahí está la advertencia. Además, también les quiero advertir que la cantidad de código que vamos a ver acá va a ser mínima. Más bien les voy a hablar sobre un conjunto de herramientas y quiero que utilicen esta presentación. Les voy a dejar las diapositivas por ahí en un enlace para que después la utilicen de referencia y puedan ver cuáles son esas herramientas y en dónde las pueden descargar y conseguir. Habiendo dicho esto, no se preocupen por tomarle captura a la pantalla. Las diapositivas están en ese enlace. Espero por ahí ponerlo en el chat más adelante o... Es algo muy sencillo, tssg.dev/pycon21, ahí pueden acceder a estas diapositivas. Y bueno, regresando un poco a la advertencia, de lo que les voy a contar el día de hoy, les pido que se queden con todo lo que les sirva, pero ojo, que no solo se trata de todo lo que les sirva solamente a ustedes, sino que les sirva a su equipo, ya que a final de cuentas es con esas personas con las que van a estar colaborando ustedes constantemente. Y lo mejor es que siempre exista un acuerdo entre ustedes. Ahora sí, antes de comenzar van a escuchar mis opiniones, pero se estarán preguntando quién es él. Soy Antonio Peregrino. Actualmente soy, al menos oficialmente, lo que dice en mi tarjetita de entrada a la oficina, soy ingeniero de datos, aunque me autonombro como ingeniero en operacionalización de Machine Learning, o MLOps. Seguramente han escuchado un poco de eso. Es una de esas nuevas tendencias. Mi trabajo consiste principalmente en crear herramientas y utilizar las mejores herramientas que ya existen para la puesta en producción de modelos de Machine Learning. Y que esa puesta de modelos en producción sea la tarea más sencilla del mundo. En mi trabajo tengo que utilizar diariamente Python y tengo que interactuar no solamente con otros ingenieros e ingenieras de datos, sino también con científicos y científicas de datos que están constantemente creando código nuevo, todo en Python. Me pueden encontrar en Twitter, en donde tuiteo sobre ciencia de datos, ingeniería, memes y cosas que me pasan en la vida. También estoy en YouTube, en donde publico sobre, obviamente, ciencia de datos, ingeniería, y además suelo entrevistar personas súper interesantes de estas áreas. En los siguientes 20 o 25 minutos, espero mantenerme dentro de ese tiempo, les voy a platicar un poco sobre los frameworks, les voy a platicar sobre guías de estilo, pruebas e integración continua. Y por ahí vamos a dar una pequeña conclusión. El primer tema son los frameworks. Cuando nosotros escribimos software, tratamos de ver qué código se puede reutilizar, qué módulo puede ser separado en una biblioteca, que a la vez otros proyectos puedan importar. Todo con la finalidad de crear un marco de trabajo reutilizable en otros proyectos. Seguramente habrán escuchado el término frameworks en relación al desarrollo de software. Pero yendo más allá del software, el día de hoy les quiero proponer una idea que siempre trato de aplicar, tanto ahora en mi equipo actual como en los proyectos personales que tengo. Esta idea es un marco de trabajo, o de nuevo, un framework, que son un conjunto estandarizado de prácticas y herramientas, y que a su vez forman parte de una referencia para enfrentar problemas parecidos entre sí. Como ya les mencioné, quiero ir más allá de hablarles sobre las ideas en general, sino que también quiero mostrarles algunas herramientas de código abierto y herramientas hechas en Python que ustedes pueden utilizar para llevar a cabo este framework. Les voy a contar rápidamente sobre los beneficios del framework.
El contar con un marco de trabajo comúnmente permite a los desarrolladores y científicos de datos preocuparse más por la lógica del negocio que por otros aspectos que nada tienen que ver con el código, o al menos no con su función principal. Me gusta decirle estos aspectos más gerenciales o burocráticos del código. Ahorita van a ver a qué me refiero con eso. El contar con un framework les va a facilitar a ustedes el inducir o el famoso onboarding de nuevas contrataciones. Si los miembros del equipo, los miembros que se unen al equipo son nuevos, es más fácil indicarles cómo es que las cosas funcionan, porque hay una estructura que simplemente deben seguir para echar a andar el código, echar a andar el nuevo código que escriben. Y por otro lado, si alguien de un equipo interno de la compañía se está cambiando hacia otro y ambos tienen el mismo framework, pues, ¿qué ventaja más? No hay nada más que explicar. Entonces, ahora sí, comencemos con la primera parte de este framework que les quiero contar y las herramientas, las guías de estilo. Cuando yo comencé mi carrera de programador, pensaba y tenía esta idea de que programar era un arte. El escribir el código era como una acción poética en la cual yo plasmaba mi estilo como si estuviera escribiendo una novela. Y resulta que no. El código, y va a sonar una opinión controversial, el código siempre tiene una sola forma correcta de escribirse bien. Obviamente, esta forma correcta va a depender del lenguaje en el que estás trabajando, va a depender del equipo en el que estás trabajando, va a depender si estás creando un proyecto desde cero o si ya estás integrando un proyecto y ya tiene un montón de código escrito. Pero créeme, siempre hay una sola forma de escribir bien el código. He escuchado a muchos argumentar que el estilo en su código es una decisión personal y que cada uno de nosotros es único. Y mientras que esto es cierto, aún así tenemos que hacer sacrificios para poder colaborar en sociedad. Después de todo, casi todos hablamos español aquí. Y digo casi porque me acabo de dar cuenta de que también hay personas que hablan en inglés, así que hello. Desarrollar software es pero muchas veces una actividad en equipo que requiere de colaboración entre diversos profesionales, cada uno con su estilo personal. Y de eso se tratan estas herramientas de las cuales les voy a hablar, de delegar este estilo, el estilo de nuestro código, a una herramienta. Y haciendo esto nos vamos a evitar discusiones personales por defender nuestro estilo y ciertas fricciones que a veces pueden surgir dentro del equipo. Ahora sí, he estado hablando mucho de estas herramientas, así que vamos a darle con ellas. La primera herramienta se llama Flake 8 o Flake 8, que es una biblioteca que agrupa proyectos como PyFlakes, PyCodeStyle y otros scripts, cuya tarea principal es verificar que nuestro código cumple con los principios establecidos en la propuesta de mejoras para Python 8 o la PEP 8, que es como que oficialmente la guía de estilo que las personas que escriben Python deben seguir. Lo que hace Flake 8 va a revisar nuestros proyectos, va a revisar nuestros archivos de código fuente y nos va a hacer recomendaciones para mejorar nuestro código. Por ejemplo, si nosotros tenemos algo como esto, y lo voy a dejar en la pantalla unos cuantos segundos, este fragmento de código tiene diversos errores que no se adhieren a esta guía de estilo, a la PEP 8. Y Flake 8 los va a detectar y nos va a decir cuáles son. Por ejemplo, en este caso, tenemos que el primer import de arriba, cuando nosotros hacemos import de asterisco, eso está mal. Cuando nosotros importamos una biblioteca, pero no la estamos utilizando, eso está mal. Cuando no dejamos espacios suficientes entre funciones e imports o entre dos variables y demás, eso también está mal. También nosotros estamos declarando una variable por ahí que nunca estamos utilizando. Se nos pasó dejar un punto y coma ahí, que a lo mejor alguien que venía de un lenguaje de programación que requiere puntos y coma los dejó ahí. Y además tenemos diversos errores. Flake 8 los va a encontrar por nosotros y nos va a decir, estas líneas dentro de este script están mal. La segunda herramienta se llama iSort. Y bueno, todos sabemos que cuando estamos desarrollando con Python, solemos preocuparnos muchísimo por la lógica de nuestra aplicación, no tanto por el orden en el cual nosotros importamos nuestras bibliotecas. De nuevo, hay muchas formas de hacerlo. Sin embargo, hay una sola forma correcta, hay una sola forma establecida, que está de nuevo definida dentro del PEP 8. Y bueno, otra de las ventajas de esta biblioteca es que, además de decirnos, oye, tus imports están ordenados de forma incorrecta, también nos va a ayudar a ordenarlos automáticamente. Esta es una de esas herramientas a las cuales ustedes no se tienen que preocupar. Hace su trabajo, lo hace bien
y lo hace automáticamente por nosotros. Y bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿a quién demonios le importa? ¿A quién le importa cómo están ordenados nuestros imports? Después de todo, en una buena aplicación hecha con Python, el orden de la importación de los módulos no tiene tanta importancia. Pero supongamos que tienen que revisar el código, tienen que revisar un merge request. ¿Cuál prefieres revisar? ¿Esta que está en pantalla hacia la izquierda? ¿O prefieres revisar esta que está a la derecha? La diferencia es totalmente, digamos que extrema, ¿no? Inclusive el tamaño del código se reduce un poco, está un tanto más compacto, inclusive hay un orden que va a ser consistente a lo largo de todos los archivos del código fuente. La tercera herramienta se llama Black, que bueno, esta herramienta Black nos ofrece una guía fuertemente opinionada, es decir, no hay lugar a ni siquiera, vamos, que ni siquiera permite que la configures tanto sobre cómo escribir el código. De nuevo, esta herramienta verifica que el código se adhiere al estándar de la PEP 8 y además le añade algunas cuantas opciones de formato más para hacer que nuestro código se vea consistente a través de distintos archivos, sin importar de qué programador o programadora lo haya escrito. Y de nuevo, al igual que iSort, esta herramienta realiza el formateo automáticamente. Pero vamos, no me crean. Imagínense de nuevo que ustedes se encuentran con una porción de código que se ve así. Obviamente esto podrá estar un poco exagerado, el código se ve un poco más mezclado ahí de lo que tal vez podrían encontrarse en la vida real. Pero bueno, he de admitirlo, a veces yo suelo escribir código de este modo simplemente porque estoy muy concentrado en implementar la solución, no tanto en cómo la estoy escribiendo. Si le decimos a Black, oye, ayúdame a corregir esto, Black nos va a entregar un código un poco más ordenado, con más formato, como el que está a la derecha, y bueno, todo esto, de nuevo les digo, sucede automáticamente. Entonces, Black es otra de las herramientas que les recomiendo. La cuarta herramienta, digo, ya perdí la cuenta, pero la siguiente herramienta se llama MyPy. Que bueno, todos sabemos que una de las grandes ventajas de Python es que es un lenguaje dinámicamente tipado. Y es que esto es algo muy atractivo en el lenguaje y nos permite hacer un montón de cosas que en otros no se podían. Sin embargo, y esto se los digo por experiencia, en proyectos grandes donde hay colaboración de diversos desarrolladores y desarrolladoras, esto se puede convertir en una fuente de errores. Porque, bueno, a veces nada más tenemos que modificar una pequeña función y si en realidad no tenemos tanto conocimiento sobre los tipos de datos que recibe esa función, podemos causar todo un desorden en el código fuente de nuestra aplicación. Entonces, con esto en mente se creó este proyecto que se llama MyPy, que le agrega una especie de checado de tipo a Python. Ahorita les muestro cómo es que esto sucede. Y una de las grandes ventajas es que este checado de tipos no sucede en el tiempo de ejecución. Es decir, no va a afectar para nada la velocidad con la cual se está ejecutando nuestro código en Python. Solamente el checado de tipos va a suceder antes de que la ejecución suceda. De hecho, va a suceder, la podemos hacer que se ejecute cada vez que nosotros guardamos un archivo, o la podemos hacer que se ejecute cada vez que nosotros vamos a hacer un commit al repositorio central de código fuente y demás. De nuevo, este checado de tipos no afecta para nada el tiempo de ejecución y de hecho ni siquiera importa para el tiempo de ejecución. La forma en la que MyPy funciona es utilizando la anotación de tipos. Por ahí pueden ver que en la función está dentro de los argumentos, tenemos name, 2 puntos, y estamos definiendo que recibe una cadena y con la flechita, con el guión, creo que es el signo mayor que, le estamos diciendo, esta función regresa una cadena. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si nosotros tratamos de llamar a nuestra función pasándole un número 3 o pasándole una cadena de bytes, MyPy nos va a analizar ese archivo y nos va a decir, oye, el argumento de la función tiene un tipo incompatible, le estás mandando un entero y lo que la función estaba esperando es una cadena. Lo mismo para cuando nosotros tratamos de mandarle una cadena de bytes en lugar de simplemente una cadena. Así es como funciona MyPy. Y la última herramienta de la cual les quiero platicar el día de hoy se llama Bandit. Y es que como desarrolladores, nosotros, al menos es mi caso y creo que podría generalizarlo a casi todos los programadores y programadoras, es común que no tengamos conocimiento especializado de seguridad.
Y no solo eso, sino que no estemos constantemente actualizándonos para saber cuáles son las amenazas nuevas. Y gracias a esto es que probablemente podamos llegar nosotros a introducir inadvertidamente, sin que sea maliciosamente, una actividad maliciosa de nuestra parte, podemos nosotros introducir inadvertidamente pequeñas vulnerabilidades a nuestro código. Esta pequeña herramienta Bandit se encarga de revisar nuestro código buscando pequeños agujeros de seguridad y nos hace recomendaciones sobre cómo mejorar nuestro código para que precisamente evitemos este tipo de cosas. Un ejemplo de código, estamos nosotros tratando de lidiar con un archivo YAML, que no es nada fuera de lo común si estamos trabajando con Python para algo de DevOps o tratando de automatizar alguna tarea. Si nosotros tratamos de abrir un archivo YAML y después lo tratamos de escribir a un directorio temporal, por ejemplo, nosotros como programadores no vemos absolutamente nada de malo ahí. Sin embargo, Bandit detecta dos fallas de seguridad. Una de ellas es que nosotros estamos abriendo YAML de forma insegura, y la segunda es que estamos escribiendo en el directorio temporal también de una forma que podría representar una falla de seguridad. Bandit inclusive nos da la referencia a qué errores son los que están sucediendo y podemos leer un poco más sobre ellos. Y a veces también nos ofrece sugerencias de cómo es que podemos evitar este tipo de errores. Entonces, en resumen, les incluye esta pequeña tablita. De nuevo les digo, las diapositivas se las voy a poner disponibles para que las descarguen. No se preocupen por tomarle captura a pantalla ni nada de eso. Les incluye esta pequeña tablita con los paquetes que les mencioné en las diapositivas anteriores. Y bueno, los enlaces correspondientes para que vayan, descarguen estas herramientas, que todas las pueden instalar utilizando pip o Poetry o pipm o su gestor de paquetes favorito. Y bueno, les hablé solamente de 5. Hay algunas otras, por ejemplo, está PyLink, que bueno, por cuestiones de tiempo no tuve la oportunidad de agregarla y comentarles sobre ellas. Pero de nuevo, echen un ojo ahí. Las organizaciones que están detrás de estas bibliotecas son organizaciones legítimas. Por ejemplo, tenemos la mismísima Python Software Foundation, y esas letras que ven ahí que dice PYCQA es la Python Code Quality Authority. Entonces, ellas tienen muchísimas otras herramientas que, de nuevo, como el nombre lo indica, se encargan de garantizar la calidad de código en Python. Y ahora, volviendo a la parte en donde les decía que si la programación es un arte, no me malentiendan, aún sigo pensando que desarrollar es un arte, solamente que la parte artística se centra en la aplicación que uno está construyendo y en cómo es que nosotros solucionamos los problemas que nos vamos encontrando, no en cómo escribimos el código. La parte de la sintaxis se la podemos delegar actualmente a que un formateador automático lo haga por nosotros, y de eso no nos tenemos que preocupar. La segunda parte de este framework es pruebas de todo. Las pruebas nos van a permitir liberar el software con la seguridad de que va a funcionar. Y aquí les voy a hablar de otra herramienta que se llama PyTest. Si bien Python tiene una herramienta, un framework llamado UnitTest, que nos ayuda a ejecutar test unitarios, como el nombre lo indica, UnitTest está inspirado en otras test suites, que de nuevo, al momento en el que fue creada no era tan pythónica y la sintaxis es un poco extraña y no coincide con la sintaxis que se recomienda ahora para Python. Es por eso que yo le estoy recomendando PyTest, que es una herramienta que favorece convenciones sobre configuración. Ahorita les voy a hablar un poco más adelante qué significa esto que les digo. Pero bueno, no se preocupen si su proyecto tiene test con UnitTest. PyTest es completamente compatible con esta herramienta. Por si todavía quieren comenzar a utilizar UnitTest, pero no tienen la oportunidad de migrar todas sus pruebas anteriores, pueden ustedes seguir utilizando UnitTest junto con PyTest. A lo que me refiero con convención sobre configuración es que PyTest no requiere que el equipo de trabajo se aleje del lenguaje de programación para hacer uso de la suite de pruebas. No hay archivos de configuración, solamente tenemos nosotros que nombrar nuestras pruebas y nuestros archivos con el sufijo test, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Este es un pequeñísimo ejemplo. Sobre PyTest podríamos hacer, yo creo que toda una conferencia, inclusive no solamente una plática solamente, sino toda una conferencia sobre todo lo que PyTest ofrece. Pero bueno, este es un ejemplo rapidísimo y el clásico ejemplo de cómo es que podemos verificar que una suma está sucediendo correctamente. Pero no solo eso, PyTest
también tienen un ecosistema bastante completo, enorme, de plugins a su alrededor. Y estos plugins son herramientas que nos van a ayudar a que nuestras pruebas unitarias sean lo más aisladas posibles. Estos son algunos de los plugins que yo he utilizado a lo largo de mi etapa en el desarrollo. Y, por ejemplo, está uno que es bastante útil, que se llama FreezeGone, que nos va a ayudar a mover nuestros tests en el tiempo. Por ejemplo, si sus aplicaciones dependen del tiempo y tienen que estar probando constantemente estas aplicaciones, obviamente cada vez que ustedes ejecuten las pruebas, van a tener un tiempo diferente, ¿no? Porque, bueno, así es como funciona el tiempo en la realidad, ¿no? Siempre va hacia adelante y nunca podemos regresar al pasado. FreezeGone nos va a permitir regresar al pasado, al menos con nuestras pruebas. También, si están ustedes utilizando el módulo request para hacer peticiones HTTP, existe una herramienta que se llama request mock, que nos va a permitir fingir peticiones hechas a través de request, para que no tengamos que estar montando servicios web de prueba o no tengamos que estar consumiendo recursos de la empresa simplemente para realizar pruebas unitarias. Request mock nos va a ayudar con eso. Está otro módulo que se llama PyTest Code, que nos va a dar un reporte de cobertura del código, si esto es algo que a ustedes les interesa, saber cuánto porcentaje de su código funcional está siendo cubierto por las pruebas. PyTest Code les va a ayudar con esto. PyTest Benchmark les va a ayudar a medir el desempeño no solamente de sus pruebas, sino de su código también. Si ustedes están trabajando con AWS, está una biblioteca que se llama Moto, que les va a permitir fingir las llamadas a los servicios de AWS de nuevo, para que ustedes no tengan que preocuparse por montar infraestructura de prueba, que además les va a estar costando dinero. Moto es su mejor amigo en esta situación. Existe XDist, que además de que les va a permitir ejecutar un montón de pruebas en paralelo, haciendo que su suite de pruebas sea muy rápida. Por ahí, si están trabajando con algo de frontend, quieren realizar alguna prueba que involucre trabajar con el navegador, existe PyTest Selenium, que de nuevo les va a permitir interactuar con Selenium en sus pruebas unitarias. Y existe Faker y Factory Boy, que, bueno, el nombre indica un poco sobre lo que se trata, ¿no? Generar datos aleatoriamente. Por esa y por otros cuantos, diría que cientos de plugins de PyTest, les recomiendo que comiencen a hacer sus pruebas con PyTest. La siguiente herramienta se llama Docker, y tal vez les engañé al inicio, esta no está hecha con Python. El Docker me parece que está escrita en Go, sin embargo, la podemos utilizar con Python. Porque, ¿qué dirían si yo les dijera que existe una forma rápida y sencilla de echar a andar una base de datos nueva para probar el código de su aplicación? ¿O qué tal que ustedes necesitan un servidor real de Elasticsearch para probar las consultas que su pipeline de datos hace? Esta forma es a través de Docker, que para principios prácticos y antes de que la gente de Docker o la gente que trabaja con máquinas virtuales me quiera cancelar, le ponemos un pequeño asterisco. Docker es como una máquina virtual en la cual se va a ejecutar una sola aplicación. De nuevo, paréntesis, no es una máquina virtual, pero para fines prácticos la podemos ver de este modo. Esta máquina virtual, o Docker más bien, nos va a permitir ejecutar relativamente rápida e independientemente una aplicación, independientemente de las características de nuestra computadora de desarrollo. Atrás quedaron esos tiempos de tener que instalar MySQL en nuestra computadora y después tener que desinstalarlo, instalar una versión más moderna porque tenemos que trabajar en otra aplicación. Eso se quedó atrás. Podemos hacer todo a través de Docker. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo rapidísimo que seguramente ustedes van a tener que lidiar o han tenido que lidiar alguna vez. Tenemos una aplicación que en producción se conecta a una base de datos de MySQL, hace alguna cosa con esos datos y de nuevo guarda esa misma información, o más bien la información ya procesada, en otro servidor de MySQL. ¿Cómo es que ustedes probarían esto en Python? Algo que se me ocurre, o algo que se les podría ocurrir también a ustedes de inicio es fingir completamente las llamadas a las bases de datos. Sin embargo, el problema que tenemos aquí es que fingir o utilizar mocks para las llamadas a las bases de datos es muy frágil, es una opción muy frágil porque podemos cometer errores al tratar de imitar correctamente las llamadas. Por ahí, si están utilizando SQL Alchemy, sabrán ustedes que también SQL Alchemy es una herramienta, una biblioteca muy compleja y tratar de fingir las llamadas utilizando MySQL es algo súper complicado, nos va a causar muchos errores y nos va a causar muchos dolores de cabeza. Entonces, podríamos descartar esa opción.
La segunda opción es que nosotros podremos utilizar una pequeña base de datos en SQLite, que si bien es ya un poco más cercano a tener una base de datos real, aún así tenemos que modificar algunas cosas de la conexión. Y bueno, no solo eso, tal vez si por ahí nuestra aplicación está utilizando alguna funcionalidad muy oscura de MySQL, que tal vez SQLite no tiene, entonces estamos de vuelta en nuestro, así que donde comenzamos, ¿no? La opción, otra de las opciones y una de las que más les recomiendo si están realizando un tipo de pruebas más complejas es que podemos utilizar nosotros MySQL a través de Docker. De este modo tenemos un entorno lo más parecido a producción. Obviamente estamos sacrificando un poquito de desempeño, pero las ganancias y en particular en pruebas más elaboradas, como por ejemplo una prueba de integración, una prueba de principio a fin, justifican totalmente la inversión de utilizar Docker para realizar sus pruebas. Y bueno, en línea con esto, Docker, bueno, no solamente no Docker como tal, pero existe un plugin que nos permite interactuar con Docker utilizando PyTest. Nos permite levantar contenedores, nos permite checar cuáles puertos están abiertos, nos va a permitir a nosotros interactuar completamente con los contenedores dentro de nuestro código de pruebas escrito con Python. Entonces, es una buena opción. Y bueno, la tercera herramienta en cuestión de pruebas de la que les quiero hablar es LocalStack. Que bueno, este es un poco más de nicho, porque solamente está orientada a personas que trabajan con AWS en su día a día. Y es que este como que es una extensión de Docker, porque bueno, ya vimos que los contenedores son buenos para crear copias de aplicaciones como MySQL, Elasticsearch, por ahí alguna cosa como Redis o qué sé yo. Pero si nosotros estamos trabajando con servicios de AWS, podemos nosotros utilizar esta herramienta que se llama LocalStack para crear cubetas de S3, colas de SQS, algún bus de SNS. Por ahí si estoy diciendo cosas que no entienden, les recomiendo echarle un ojo a AWS. Nos permite crear lambdas, nos permite crear bases de datos con DynamoDB, nos permite crear máquinas virtuales como si estuviéramos trabajando con S2. Y todo sucede de forma local. Y lo mejor de todo es que ni siquiera tenemos que pagar por estos recursos, porque todo se está ejecutando en nuestra computadora. Ninguna de nuestras peticiones, cuando lo configuramos bien, se va a ir a AWS, así que no nos van a estar cobrando nada. Por ahí ya saben que una vez que abres tu cuenta en AWS, de repente te llega un cargo mágico, algún impuesto, el impuesto de los desarrolladores, y por ahí olvidaste apagar alguna computadora y demás. Nos olvidamos de eso con LocalStack. Todo se queda dentro de tu computadora. LocalStack funciona con Docker y, bueno, simula los servidores de AWS. Como mencioné, ahí se echan a andar todos los servicios que requerimos. Y, bueno, si por ahí de casualidad están en esta conferencia de PyCon porque quieren conocer más sobre Python, pero no es su lenguaje principal, LocalStack también va a funcionar con sus aplicaciones. LocalStack es un servidor que nosotros podemos echar a andar, así que lo pueden utilizar de todos modos. Lamentablemente no hay herramientas similares que cubran tantos servicios para los otros proveedores de nubes, así que si están trabajando con Azure o si están trabajando con Google Cloud Platform, van a tener que buscar herramientas similares, porque actualmente no existe alguna como LocalStack. Creo que tienen por ahí planes de extender la funcionalidad, pero bueno, aún no tengo información de que esto haya sucedido. Estas dos herramientas, tanto Docker como LocalStack, me gustan mucho, pero muchísimo. Soy muy fan de ellas porque nos van a permitir a nosotros como desarrolladores trabajar de forma local y asíncrona. Ya no nos tenemos que estar peleando con nuestro compañero de decirle, oye, vas a hacer pruebas en la base de datos, o ya no tenemos que pedirle por ahí a nuestro manager o a nuestro lead, oye, tenemos que aumentar el presupuesto para AWS porque tenemos que realizar pruebas. Olvídense de eso. Es más barato, nos evita compartir recursos entre programadores y lo mejor de todo, ustedes pueden irse a la isla más remota del planeta y seguir trabajando desde ahí porque tienen un servidor que simula ser AWS y tienen todas sus aplicaciones, tienen sus bases de datos, tienen todo en Docker. Entonces, eso es una maravilla. El desarrollo local, de nuevo, es algo que me fascina bastante. La cuarta cosa de las que les quiero hablar el día de hoy es la integración continua. Porque, bueno, ¿de qué serviría todo esto de lo que les acabo de hablar? El chequeo de estilos y las pruebas, si lo vamos a ejecutar una sola vez cada luna llena, cada vez que nos acordamos, que invertimos en montar nuestro flujo de trabajo, en montar nuestro framework.
la idea es que detrás de todo esto es que nosotros lo estemos ejecutando constantemente, tal vez me atrevería a decir continuamente. Y bueno, ese es precisamente el tema de esta sección. Se trata de estar ejecutando constantemente todo lo anterior, el chequeo de estilo, las pruebas unitarias, pruebas de integración o pruebas más elaboradas, que todas se estén ejecutando continuamente. Por ejemplo, tal vez si están trabajando con Git, podemos ejecutar el chequeo de estilo a cada commit para que siempre estemos verificando que el código cumple con los requerimientos de estilo. Podremos nosotros ejecutar nuestras pruebas unitarias a cada commit también, o podremos nosotros dejar eso hasta que nosotros vayamos a juntar nuestro código con la rama productiva, tal vez. Y bueno, aquí les voy a mencionar solamente estas herramientas que pueden ustedes utilizar. Pueden utilizar algo que se llama Jenkins. Pueden utilizar otra herramienta que se llama CircleCI o Travis CI, que son herramientas que les van a permitir a ustedes realizar esta integración continua. Por ahí, si ustedes tienen su código tanto público como privado en GitHub, pueden utilizar GitHub Actions, o si están utilizando GitLab, estos también tienen un ofrecimiento, una oferta similar, que se llama GitLab CI y CD. A pesar de que la sintaxis para generar estos ciclos de trabajo, estos workflows, varía de plataforma a plataforma, los conceptos los podemos trasladar de una a otra. Por ejemplo, no es tan inusual que el CI esté dividido en pasos. Por ejemplo, podemos nosotros decirle al CI, ¿sabes qué? Descarga el código, instala las dependencias, realiza el chequeo de estilos, ejecuta las pruebas unitarias, empaca nuestra aplicación, si estamos trabajando con Python o si estamos trabajando con algún otro lenguaje, compila nuestra aplicación o empácala en un contenedor de Docker o genera el paquete para que lo subamos a PyPy y demás. Después de este empaquetamiento podemos decirle, ejecuta las pruebas de integración, ejecuta las pruebas de principio a fin, solamente para verificar que todo esté correctamente. Y por ahí, si ustedes ya quieren dar un paso más, que bueno, este ya es un paso un poco más extremo, pueden también decirle que una vez que pasó todas las pruebas, el chequeo de estilos y demás, lo mande a producción o realice el deployment, la liberación. De nuevo, la idea de esto es que sea un pipeline dividido en pasos para que esté constantemente verificando que todo va bien con nuestro código, que todo va bien con nuestra aplicación. Pero si algo falla, por ejemplo, digamos que no pasamos las pruebas unitarias, de nada serviría que nosotros sigamos ejecutando lo demás, porque bueno, ¿qué certeza tenemos? Si nuestro código ya falló las pruebas unitarias, ¿qué certeza vamos a tener que las siguientes pruebas van a seguir funcionando? ¿Qué certeza vamos a tener de que ese código va a estar listo para ser puesto en producción? Entonces, los pipelines, la integración continua, en ese momento va a fallar y va a dejar de ejecutar la información y le va a decir al programador, a la programadora, ¿sabes qué? No estás cumpliendo con la guía de estilo, o ¿sabes qué? Tus pruebas unitarias fallaron, entonces no podemos integrar tu código porque, bueno, está roto o está mal. Antes, y bueno, esa era la integración continua. Sin embargo, antes de la integración continua, o más bien como parte de la integración continua, considero que la retroalimentación que nosotros recibimos de nuestro pipeline, precisamente de integración continua, es buena, pero a veces puede tardar un poco en llegar al programador, porque imagínense, subimos nuestro código y por ahí tarda un poco de tiempo instalando las dependencias. Entonces nosotros nos estamos ahí nada más sentados, esperando a que la compilación suceda o a que nuestro chequeo de estilo pase en el servidor remoto o que las pruebas unitarias se ejecuten. Entonces, nosotros podemos acelerar este proceso utilizando todavía otra herramienta que se llama Pre-Commit, que bueno, nos va a permitir recibir feedback más rápido, porque lo que hace Pre-Commit es que antes de que nosotros hagamos un commit de nuestro código, nos va a permitir ejecutar scripts dentro de nuestra computadora local. Es decir, justamente antes de que el programador diga, ¿sabes qué? Quiero agregar estos cambios a mi rama, a la rama de Git, y quiero hacer un commit. Pre-commit nos va a permitir ejecutar los scripts de chequeo de estilo, por ejemplo, o nos va a permitir a nosotros ejecutar las pruebas unitarias. Y por ahí, si algo llega a fallar, le va a decir al desarrollador o a la desarrolladora, le va a decir, ¿sabes qué? No te voy a dejar hacer commit porque no estás cumpliendo con el estilo. O ¿sabes qué? No, tus pruebas unitarias están fallando y no te voy a dejar hacer commit hasta que lo arregles. Entonces, este feedback se vuelve un poco más rápido y reduce, pues, obviamente, aumenta la velocidad en la que los desarrolladores trabajan y también reduce un poco la frustración, porque no se imaginan qué horrible es que después de que pienso que ya terminé mi trabajo, lo pongo en el servidor a que se ejecuten las pruebas y de repente me sale una espantosa X diciéndome, ¿sabes qué? Tienes que regresar al asiento porque tienes que seguir trabajando. Entonces,
Precommit es otra de esas herramientas que les recomiendo. Y bueno, ya para concluir, solamente para recordar que les mencioné, les hablé de la importancia de tener un framework, les hablé de las guías de estilo y les hablé de unas cuantas herramientas que ustedes pueden utilizar para implementar una guía de estilo, digamos que completamente agnóstica, que cumpla con la PEP 8, con la guía de estilo de Python. Les hablé de algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para echar a andar sus pruebas y les hablé de la importancia de la integración continua. Por ahí, si ustedes quieren ver código, aquí pongo más código, pero en realidad no hablamos tanto de código en esta plática. Tengo algunas pequeñas bibliotecas que estoy manteniendo, que hice, y todas estas tratan de llevar a cabo las herramientas, tratan de llevar a cabo el flujo de trabajo, el marco de trabajo que les hablé el día de hoy, y estoy utilizando las herramientas que precisamente estoy promoviendo. Por ahí, de nuevo, estas diapositivas van a estar disponibles para que ustedes las vean después. E inclusive, por ahí me atreví a hacer una pequeña, se llaman cookie cutters, que son plantillas, que bueno, si ustedes utilizan esta plantilla, les va a generar el esqueleto de una biblioteca para Python, utilizando precisamente las herramientas de las cuales les vine a hablar el día de hoy. Por último, quiero que se queden con esta cita y me la atribuyan a mí. El mejor estándar es aquel con el que tu equipo está contento y usa constantemente, no el que dijo un señor hace algunos años. Y la pueden, si la utilizan, les pido que me atribuyan por ahí. La dije yo en el 2021. Y bueno, eso sumariza la parte de los estándares, ¿eh? No se crean que lo que están escuchando en esta plática, no se crean que lo que escucharon en una plática de hace 4 o 5 años, eso es lo mejor. No, lo mejor es que su equipo utiliza constantemente y lo mejor es que lo que causa menos fricciones entre ustedes. Y bueno, esa fue toda mi plática. ¿Tienen dudas, comentarios? Por ahí hay una parte donde voy a estar en el lounge, unos cuantos después de esta plática, para que si tienen dudas ahí me pueden encontrar. De nuevo, los invito a seguirme en mis cuentas de redes sociales y el enlace a las diapositivas es este que está ahí abajo, de donde dice que les quiero enseñar un poco de Python. Recuerden tssg.dev/Python21. Y pues bueno, eso sería todo. Y muchísimas gracias por la presentación. La frase, recuerden, el que la tomó, si la utilizan, atribúyanle una muy buena, exacto. El mejor estándar es aquel con el que tu equipo está contento, sino el que alguien dijo hace 70 años, porque los tiempos cambian y no todos los equipos están hechos igual. Busca lo que es mejor para tu equipo. Antonio, te quiero agradecer nuevamente. Tatiana, hay una pregunta, pero estamos cortos de tiempo, por favor. Sí. En el lounge, como Antonio acaba de decir, él se encontrará por unos cuantos minutos para responder cualquier duda que tengan. Antonio, agradecido nuevamente y nos vemos más tarde. Gracias a todos.